Muy bien, vamos a decir ahora, dentro de estas clases de epistemología, algo más respecto de los mitos. Eh, Sobre todo para hacer un contraste con lo que vamos a llamar después conocimiento científico. Mm, Como dije en el video anterior, los mitos no pueden ser considerados como creencias tontas, falsas, de ignorantes, eh, o atrasados, o primitivos, o como quiera decirse, sino que hay que trabajar un poco sobre digamos, cómo se construyen esos mitos y qué funciones cumplieron a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, Como la psicología es una disciplina que tiene un profundo contenido humano y contenido social, eh, propongo la idea de que lo que hoy llamamos posmodernismo, lo que hoy llamamos deconstrucción, que es algo así como desarmar ideas preconcebidas o las ideas de sentido común, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. En realidad no es una cuestión exclusivamente moderna. Eh, Entre otras lecturas en el programa propuse que lean con atención la introducción o prefacio, no me acuerdo qué es, que hace María del Mar Ginares García a una obra muy importante que es El matriarcado de Bachofen. ¿Por qué? Bueno, porque ahí en ese texto se explica con bastante claridad una serie de discusiones que tuvieron lugar en el siglo XIX respecto de cómo entender los mitos y cómo estudiarlos. Ustedes van a ver a la primacía de Carl Müller, por ejemplo, que eh, creía que había que hacer una especie de clasificación, que había que estudiarlos primero en orden temporal, que había que situar los más antiguos, los más primitivos, los más arcaicos, en una especie de línea de tiempo que empezaba con esos mitos y que luego iba avanzando, ¿no? Como si pudiera haber algo así como una especie de progreso o de avance. En esta misma línea se ha pensado muchas veces, por ejemplo, que el pasaje del politeísmo hacia el monoteísmo era un progreso, era una idea progresista, era eh, un unificar las cuestiones religiosas en una sola religión, y que eso era positivo y que eso era bueno y eso representaba una especie de progreso. Sin embargo, en el mismo siglo XIX, en el que Müller proponía sus interpretaciones acerca de los mitos, George Kreuzer era enemigo en el sentido de que él podía ver otras cosas que me importa destacar porque nos van a llevar directamente a los estudios contemporáneos de la cognición social. Eh, George Kreuzer creía que tenía un concepto de lo simbólico, un concepto de lo simbólico que no tiene su origen en la semiótica, que seguramente ustedes han estudiado en otras asignaturas. Un concepto de lo simbólico para mí, a mi juicio, sumamente rico y sumamente útil. Krauser pensaba en primer lugar que, bueno, él seguía hablando de pueblos primitivos, ¿no? Todo eso el siglo XIX va a seguir hablando de eso. Pero al margen de esa manera de hablar, él creía que los símbolos tenían en los símbolos se entrecruzaba el universo físico con el universo moral. Esto significa que era un modo de comunicación muy directo entre clases altas, reflexivas, ilustradas, podríamos decir, no eran ilustradas, pero eh, intelectuales, y las clases populares o los grupos, grandes grupos de población que constituían las civilizaciones antiguas. Una manera de comunicarse que podríamos llamar ahora muy gráfica. eh, Se hacía un sacrificio humano, un sacrificio de un animal,
Y eso tenía un profundo significado para la gente, enorme significado para la gente. Era una manera de comunicar cosas y de decir cosas sumamente clara y sumamente gráfica. Abrirle el vientre a un animal, examinar sus tripas y sobre la base de lo que los sacerdotes veían en esas tripas, anticipar el futuro, si iba a haber buenas cosechas, si no, si iba a haber enfermedades o si iban a ganar una guerra. Pero la idea que me importa destacar acá de Creusa es particularmente esta idea de que el símbolo es algo que incluye no solamente un aspecto cognitivo, sino fundamentalmente un aspecto moral, es decir, un aspecto relativo a las costumbres, a los comportamientos de las personas, sobre todo cómo deben comportarse las personas, cómo deben interpretar el mundo. Un aspecto fuertemente normativo en el símbolo, no un aspecto convencional, no simplemente una correlación. La bandera significa la patria o esto significa aquello, sino que es una mera convención, ¿no? Es decir, nuestra bandera es azul y blanca, podría haber sido, no sé, violeta y amarilla, pero no lo es. Simplemente fue la consecuencia de la convención. No estamos hablando de símbolos en ese sentido, estamos hablando de otro sentido mucho más interesante que es el planteado por Creusa. Y otro autor muy importante del siglo XIX, que fue Sauvigny, hablaba de que había algo así como fuerzas internas, silenciosas, en los grupos sociales, que eran los portadores del significado de estos mitos. Sostenía además que había una fusión, una unión entre los individuos de cada grupo. Esto condujo o terminó en las ideas de Bachofen, en el que pensaba que la mitología esconde un nivel cultural reprimido. Estas ideas son ideas muy fuertes y son ideas que, digamos, de alguna manera nos obligan a cambiar nuestra percepción acerca de qué es lo que significan, como dijimos en un video anterior, la pata de conejo o el zapato en la chimenea o qué sé yo, cosas de ese tipo. No son cosas tan sencillas porque ocupan un lugar importante y constitutivo en la subjetividad de las personas que viven en una determinada época y en un determinado lugar y que son criadas en un determinado entorno. Y para finalizar este grupo de ideas y también esta entrega, les recomiendo muy fuertemente, muy enfáticamente, que lean Mito y Epopeya, por lo menos el prefacio del libro de Georges Dumézil, Mito y Epopeya, el tomo 1. Todos los libros que recomendamos en la cátedra son para leer enteros. Ya sé que no los van a leer enteros, porque somos seleccionados partes. Pero si a algún estudiante le resulta interesante y lo lee entero, va a ser enormemente valorado por la cátedra. Enormemente valorado. Decía, Dumézil hace una interpretación que correlaciona, vamos a decirlo rápidamente, que correlaciona las estructuras sociales con las estructuras míticas, y él habla de la articulación de tres funciones. A él no le gusta la palabra función, pero se estableció así en el lenguaje científico. Las funciones que son la soberanía mágica y jurídica, representada por los sacerdotes, la función relacionada con la fuerza física, que son los guerreros, con la soberanía, le llama él, la soberanía física brutal, y la abundancia tranquila y fecunda, de los agricultores. Hay como tres grupos
allí que se delimitan en la constitución de las sociedades, que luego una de ellas terminará siendo la sociedad occidental, que son las funciones jurídico-mágicas. La ciencia va a aparecer un poco relacionada con esto, el conocimiento científico, como dentro de la historia de la cultura, va a aparecer como relacionada con esto, sobre todo por su poder normativo, por eso hablamos de jurídico. Jurídico porque el científico va a ser el que va a decir qué es lo que debemos hacer, como ahora en tiempos de coronavirus son los científicos los que dicen qué es lo que tenemos que hacer. Una cuestión, una forma de organización que requiere de la participación de guerreros, del ejército, que son los que comandan, digamos, la fuerza física, y los agricultores, que tienen que ver con la abundancia tranquila y fecunda. Toda la historia mitológica, digamos, de la humanidad gira alrededor del cumplimiento de estas tres funciones que Dumézil las llama así. Por supuesto que es todo materia de discusión y nos interesaría muchísimo que penetraran o que profundizaran en estas ideas, particularmente teniendo en cuenta que las vamos a poner a partir de digamos, después de esta primera unidad, en fuerte contraste con la tradición positivista del conocimiento científico. Más adelante en el programa vamos a ir viendo otras alternativas epistemológicas y espero que sigamos en contacto.